Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cómo se construye el templo de Dios? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En la Biblia versión Reina Valera tiene un título: Exhortación a edificar el templo de Dios. Y dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? ¿Qué nos está queriendo decir nuestro buen Dios? Para entender, históricamente este texto está hablando de cuando el pueblo de Dios, los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, volvieron a reedificar el templo de Dios que había sido destruido por Babilonia. Eso es lo que físicamente ocurrió. Y lo que Dios está pidiendo es que su casa, su templo, sea restaurado. Si lo llevamos a lo espiritual, recuerda que las palabras que yo hablo, dice nuestro amado Señor Jesucristo, son espíritu y son vida, son espirituales. Nuestro Dios es espíritu, por lo tanto su palabra tiene una connotación espiritual. Entonces, esto que ocurrió históricamente y físicamente, que era la reedificación del templo de Dios destruido por Babilonia, fruto de un pueblo rebelde que no obedeció ni buscó a Dios. Entonces Dios permitió que el enemigo, el destructor, Babilonia, destruyera Jerusalén, destruyera el templo de Salomón. Pero Dios dice: es tiempo de reedificar este templo. Es tiempo de que mi casa, dice Dios, vuelva a ser edificada. ¿Qué nos dice nuestro Dios hoy a través de su palabra por su espíritu? Es tiempo para ustedes, iglesia, solamente de habitar en vuestras casas físicas. Artesonadas significa hermosas, arregladas. Es tiempo solo para preocuparte de tus intereses personales. Es tiempo solo de preocuparte de tu futuro, de tus deseos, de tus sueños, de tus intereses. No debieras preocuparte porque el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Él habita, donde habita su presencia, sea reedificado. Es muy interesante porque si analizamos el texto, el templo inicial, el primer templo, fue destruido por Babilonia, como lo habíamos mencionado. Y Babilonia en el Apocalipsis representa esa iglesia ramera que embriaga con el vino de su fornicación, de los placeres, de las mercaderías, que representan todas aquellas cosas que te sacan del espíritu y que te llevan a amar este mundo. Y esa misma Babilonia destruye a la iglesia actual. La aparta de Dios, la hace actuar como una ramera donde fornica con diferentes cosas, donde espiritualmente acepta las cosas del mundo en su vida, donde ama los placeres de este mundo, los bienes y las riquezas que este mundo ofrece, y no busca a Dios con todo su corazón. Por eso Babilonia la destruye. La iglesia se convierte solamente en un club social, donde se ora, se lee la palabra y se hacen actividades, pero no hay amor, no hay anhelo, no hay pasión por Jesucristo, por nuestro Padre, por obedecerle,
por buscarle. No hay pasión, se perdió ese amor por Dios, ese primer amor. La misma Babilonia que destruyó el primer templo es la Babilonia actual que sigue destruyendo la iglesia, que es el templo de Dios. Y Dios dice a través de sus profetas, le dice a Zorobabel, al igual que Josué, que representan las autoridades espirituales, los siervos de Dios, y le dice al pueblo, solo se preocupan por sus intereses, sus casas, y no por mi casa, no por mi templo, no por restaurarlo. Recuerda que Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Tú eres el templo, la iglesia es el templo de Dios. Él no está buscando morar en templos hechos por manos humanas, templos físicos. Todo esto es espiritual. Por eso que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, habla acerca de nuestro Jesucristo, que Él es la piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros, tú hermano, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eres templo de Dios. Esa es la verdadera casa, el verdadero templo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante, habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Él es el fundamento, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el templo santo del Señor. Tú y yo y cada uno de aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, somos templo de Dios y edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. El amado Espíritu Santo mora en ti. Tú eres el templo y debemos reedificar nuestras vidas. Porque el templo, la iglesia, cada uno de sus hijos, se ha dormido y sigue pensando en sus propios intereses. Y la Babilonia de este mundo ha embriagado a la iglesia, la ha llenado de afanes, de ansiedad, de amor por las cosas de este mundo, de distracción por las cosas de este mundo en vez de buscar a Dios. Entonces ocurre que el templo de Dios, la iglesia, cada uno de nosotros, ha sido dañado gravemente por Babilonia. La iglesia ha sido destruida en su amor por Jesús. Es tiempo de reedificar. Vivimos como dice la palabra en los tiempos de la iglesia de la Odisea, que se cree rica, que cree que todo lo tiene, que solo piensa en las cosas de este mundo y que es tibia. Es una mezcla entre el mundo y la iglesia que Dios ha diseñado, limpia y santa. Entonces se vuelve tibia, sigue amando al mundo, que ha actuado como una iglesia ramera. Es tiempo que la iglesia sea reedificada. Es tiempo que tu vida sea restaurada. Es tiempo que la vida de tu familia, que es cristiana, sea restaurada. Si volvemos al texto central en Ageo capítulo 1, versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermano, hermana, te ruego, piensa en la calidad espiritual de la iglesia actual, en el desamor. La iglesia se ha convertido en una organización que hace actividades de misericordia.
lo cual no es malo, pero eso no es la verdadera iglesia. Muchas iglesias hacen ayuda social, pero eso no es ser templo de Dios. Primero es tu corazón, primero es que lo ames con todo tu ser, que lo busques y que lo anheles. Yo he podido participar en misericordia, he podido llevar ayuda al necesitado, pero tengo claro que Jesucristo es primero, que Él es primero. Debo darle a Él primero mi corazón. El hacer misericordia es secundario. Lo primero es, hijo mío, dame tu corazón. Mi búsqueda para con mi amado Jesucristo. Santificarme para Él, buscarle a Él. Es tiempo de meditar y despertar. ¿Qué sigue diciendo Ageo ahora en el versículo siguiente, en el versículo 6? Iglesia, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué razón? Porque si Dios no es el primero en tu corazón, no quedarás satisfecho. Las cosas no te saldrán bien. ¿Por qué razón estamos en medio de una pandemia? ¿Por qué razón estamos en medio de dificultades? Porque no hemos hecho como iglesia las cosas bien ante Dios. Versículo siguiente del profeta Ageo dice, al pueblo de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, pésate a ti mismo, tu condición espiritual, tu amor, tu pasión por Jesucristo. En tu iglesia, cuánta amor y pasión por las cosas de Dios hay, no solo por hacer actividades, por estar en intimidad con Jesucristo, por conocerle. ¿Cuánto te ha hablado el amado Espíritu Santo últimamente a tu corazón? ¿Qué palabras Él te ha entregado? ¿Qué directriz te ha mostrado? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te está guiando? ¿Qué intimidad y cómo reconoces su voz? Pregúntate, ¿qué tan unido estás a Él? Versículo siguiente, el profeta Ageo, inspirado por el Espíritu de Dios, da la solución. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué significa esto? Ve al monte, a la presencia de Dios, en oración, en humillación, en consagración. Búscalo para que así puedas tener esa comunión con Dios y traigas madera. ¿Qué madera? El madero de la cruz. Carga tu cruz y sigue a Jesucristo. Renuncia a tu vida. Renuncia a priorizar tu casa, tus intereses. Prioriza los intereses de Dios en tu vida. Sube al monte, trae madera, ve a la presencia de Dios. Búscale, conságrate, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Y Dios te mostrará la voluntad que Él tiene, Él te hablará y Él será glorificado en tu vida. Es tiempo de reedificar la casa de Dios. Tu vida sea reedificada, restaurada espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice a la iglesia exactamente lo mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso eres, hermano, templo de Dios, la casa de Dios. En ti mora el Espíritu Santo. Versículo siguiente de 1 Corintios 3. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios te quiere santificado, porque eres su templo. Sed santos, porque yo, dice Dios, soy santo. Dios quiere tu obediencia. Reedifica la casa. Busca a Dios, ve a su presencia, al monte,
a la oración. Trae madera, toma la cruz y sigue a Jesucristo. Y Dios te hablará y tratará en tu vida. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no te perteneces a ti mismo. Cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, Él te da la salvación. Pero ya no eres propiedad tuya, eres propiedad de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo mora en ti y debe ser un templo limpio, consagrado, por dentro y por fuera, para Dios. Por eso el versículo siguiente, en 1 Corintios 6:20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuiste comprado a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Dios te exige que tú, que eres un templo de Dios, seas limpio, consagrado, y que Dios se glorifique en tu vida. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si obedeces a Dios, tendrás vida eterna en Cristo. Esto es para el que cree, el que le obedece. La fe en Cristo te lleva a obedecerle. Tu fruto tiene que ser la santificación. Cuánto buscas a Dios, cuánto procuras limpiarte para Él, consagrarte para Él, que el templo, el cual eres tú, esté limpio y consagrado, porque eres templo de Dios. El Espíritu Santo mora en ti, y como el Espíritu Santo es santo, Él te exige que tu vida, tu ser, su templo, sea santo. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú tomas decisiones, tú limpias tu vida. No es con tu fuerza solamente, es por el poder de su Espíritu, pero tú tienes que tomar acciones. Tú determinas si quieres andar en la carne, en los deseos de este mundo, las pasiones de este mundo, en la inmoralidad sexual. Eso lo decides tú. Si quieres limpiarte y andar limpio en tu relación íntima con tu esposa. Si tú eres soltero, tú decides limpiarte en tu mente y no ver cosas que a Dios no le agradan. Tú te limpias de toda impureza, de las pasiones sensuales, de los malos pensamientos. Tú eres quien te alejas de cosas. Tú eres el que va a decidir no ver programas de televisión que te van a ensuciar la mente. Tú eres quien decide no juntarte con personas que hablan de inmoralidad. Tú tomas decisiones. Eso lo haces tú. Tú reedificas. Tú te consagras a Dios. Tú eres quien decide si quieres matar la idolatría en tu vida. Si todas aquellas cosas que están compitiendo en tu corazón, que tú amas más que a Jesucristo, sea tal vez un trabajo, sea tal vez una persona, un deporte, tú tienes que identificar y tienes que sacar de tu corazón la idolatría. Un trabajo es solo un trabajo, no puedes ser el dueño de tu corazón. Dale tu corazón a Jesucristo. Un deporte es solo eso. No puedes sentir pasión por algo así. Que tu pasión sea por Jesucristo. Tú eres quien decide dejar de pelear, apartarte de los celos, del enojo, de la codicia por las cosas de este mundo, de buscar divisiones. Tú eres quien buscas la paz. Tú eres quien busca hablar la verdad. Tú eres quien busca tomar determinaciones. Tú te cuidas y no te emborrachas. Tú eres quien frena actitudes para no pecar. Esa es tu decisión. Y Dios mira a tu corazón.
Él sabe si tú quieres limpiarte y ser santo. Si quieres que haya en ti gozo, paz, los frutos del Espíritu, la paciencia, hay cosas que tú determinas. Si quieres ser manso o quieres reaccionar y tratar mal a las personas, tú decides si cuando alguien te ofende le guardas rencor o lo perdonas. Tú decides si cuando alguien te dice algo tú reaccionas de mala forma o eres manso y humilde. Iglesia, es tiempo de reedificar tu vida, el templo de Dios, la casa de Dios, que es tu vida. Porque Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es tu determinación. Por eso si volvemos al texto central de Ageo 1, ahora versículo 9, que dice nuestro Dios en boca del profeta a su pueblo, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué está queriendo decir Dios? No te permitiré que logres tus objetivos mientras no me des lo que yo te estoy pidiendo primero, tu vida. Dame tu corazón. No lograrás lo que buscas si no me das primero tu corazón. ¿Por qué sucede esto? Si seguimos leyendo dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Así está la iglesia actual. Cada uno busca su propio bien y Dios lo colocan en su agenda. No es el primero. Es tiempo de cambiar la agenda de tu vida. Es tiempo de buscar que Él sea el primero. Tus tiempos libres, ¿qué haces? ¿Te diviertes, te distraes, te entretienes o buscas a Jesucristo en primer lugar? ¿Él es tu alegría? Júzgate y pésate. ¿Él es primero realmente? La iglesia está mal. Por eso Dios permite circunstancias. Y veremos que en los próximos años esto seguirá empeorando. Dios permitirá que cosas sigan sucediendo porque el tiempo del fin se ha acercado. ¿Por qué razón? Porque la casa de Dios está desierta. La gente no ama a Dios como Él se merece, con el anhelo. No le busca a nuestro amado Jesucristo. Por eso Dios sigue diciendo por boca del profeta Ageo en el versículo 10 del capítulo 1, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Ahí tienes, eso es, la lluvia se detiene, los frutos no siguen dándose. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios permite todas estas cosas que suceden. La economía no va bien, los precios aumentan, hay escasez, hay dificultades. La gente no le está yendo bien. ¿Por qué razón? Porque la casa de Dios está desierta. Hay mucha religiosidad. Van a la iglesia, pero no le dan su corazón a Jesucristo. Y esto es la responsabilidad de la iglesia, ni siquiera del mundo que no conoce a Dios. El gran problema es la iglesia, que Dios nos observa como una iglesia hipócrita, religiosa, que no le ama ni le busca como Él se merece. Mi Jesucristo dio el 100% de su vida y Él merece a cambio el 100% de la nuestra. Que le amemos y que le busquemos. Recuerda, nadie ha dicho que tienes que dejar de trabajar para buscar a Dios. Nadie ha dicho que debes dejar de cumplir tus responsabilidades. Lo que está hablando la palabra es qué haces con tu tiempo, quién es primero en tu vida, qué haces con aquello que tú administras, a quién priorizas, quién es el dueño de tu mente, en quién estás pensando. Cuando un joven se enamora de una señorita, piensa en ella,
anda planificando qué hacer, la busca, habla con ella, quiere tener comunión con esa señorita que quiere que sea su novia, le escribe cartas, piensa en su tiempo cómo invitarla, cómo salir con ella, porque la ama. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Jesucristo? ¿Cuánto le escribes? ¿Cuánto le hablas? ¿Cuánto lo buscas? ¿Cuánto planificas en tu vida? ¿O perdiste tu primer amor? Si pierdes tu primer amor, no eres nada. Es tiempo de reedificar la casa de Dios en tu vida. Tú eres templo. ¿Qué ocurrió con este mensaje por parte del profeta Ageo? ¿Qué ocurrió? Versículo 12 del capítulo 1 de Ageo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Eso es lo que necesitamos, temer a Dios. Temor reverente, dejar de jugar a ser cristianos de verdad. Y eso es lo que hicieron las autoridades espirituales, Zorobabel y Josué, los pastores, los siervos de Dios y todo el resto del pueblo. Todo el pueblo temió a Dios y tomó determinaciones. Eso es lo que hay que hacer. Que dice el versículo siguiente, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios no quiere destruir la vida de su pueblo. Dios quiere que sus hijos se salven, porque si esta iglesia actual, la Odisea, iglesia tibia, sigue así, ¿dónde crees que va a ir a parar? Al infierno. Por cuanto no ama a Jesucristo. Y él dijo, te vomitaré de mi boca. Tú no eres parte de mi cuerpo, no eres parte de mi templo, siendo una iglesia tibia. Por lo tanto, ¿dónde vas a llegar? Al infierno. Y Dios te ama. No quiere que llegues a ese lugar. Es tiempo de temer, temor reverente, respetar y por sobre todo amar a Dios y hacer lo que Él nos ha pedido. Ser iglesia, ser esa amada de Jesucristo. A eso Dios te llama. Es tiempo de orar y buscar su presencia. Es tiempo de tomar decisiones. Versículo siguiente dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo remanente, los que volvieron de Babilonia, los que despertaron. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Eso es lo que Dios espera de ti. No serán muchos, siempre será un remanente. Le hablo a ese remanente que escucha. Es tiempo de que trabajes para que tu templo, tu vida, sea reedificada. Es tiempo de orar y buscar la presencia de Dios. Es tiempo de ir al monte, orar, buscar su presencia, traer madera, tomar la cruz de Jesucristo y seguirle. Destaco lo que dice aquí, y Jehová despertó el espíritu. Dios le había dicho también a Zorobabel, esto no es con ejército ni con fuerza, esto es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo el Espíritu Santo te puede despertar para que tomes determinaciones. Y eso está haciendo a través de esta palabra, porque es el poder de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él te ayudará. Esto es por gracia, es su poder quien se perfeccionará en tu debilidad. El Espíritu Santo te ayudará a cambiar y a vencer, pero tú tomas la determinación. Él te despierta, pero tú tomas la determinación. Le hablo a este remanente que va a despertar. El Espíritu Santo los despertará. Les hará darse cuenta que en medio de las circunstancias que hay
hoy en el mundo y las que vendrán. Necesidades, guerras, pestes, pandemias. En medio de esto es tiempo de reedificar la casa de Dios. Lo hará el Espíritu Santo en ti, pero tú tomas la determinación de trabajar en eso, santificarte, ir al monte y traer madera. Buscar a Dios y tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo el que te ayudará. El Espíritu Santo te dará la fuerza. Pero tú tomas la determinación de ir al monte. Tú tomas la determinación de tomar la cruz, de dedicar tiempo a Dios, de apartarte del pecado. Sé que Él, amado Espíritu Santo, te despertará. Tú harás tu parte y Él hará la obra. Y serás como esa iglesia de Filadelfia, que guarda su palabra. Y como dice Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Eso es lo que mi amado Jesucristo quiere de cada uno de sus hijos. Columnas, templo de Dios. Eso es tu llamado. Dios construirá su casa, su templo donde Él more, su gloria, su presencia, junto a su Hijo Jesucristo, morando en cada uno de sus hijos, su pueblo, en medio de ellos, rodeándolos y en ellos. El Espíritu Santo se moverá. Veremos su gloria. Cuando Apocalipsis 21:9 habla de la nueva Jerusalén, dice un ángel, ven acá, le dice a Juan, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia. ¿Y qué le muestra? Y me llevó, dice, en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21:10. La casa de Dios, la iglesia, piedras vivas, tú y yo, templos consagrados para Jesucristo, donde mora el amado Espíritu Santo. Estaremos con nuestro Dios, con nuestro amado Jesucristo, y nada nos quitará de su presencia. Ya no habrá más llanto ni dolor. Le serviremos y reinaremos con Jesús para siempre. Somos su templo, limpio y consagrado para Jesucristo. Es tiempo, iglesia. Le habla al remanente de subir al monte, de buscar a Dios, tomar madera, tomar la cruz y obedecerle. Y en medio de las cosas malas que sucederán estos próximos años, la misericordia de Dios te alcanzará, porque Él cuida a su templo. Él guardará a los suyos y los preparará para que sean parte de esa nueva Jerusalén, para su gloria y la gloria de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16.
visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.